Hola, buen día, buena tarde, buena noche. Espero estén bien. Por acá mi nombre es Adán y voy a hacer la explicación de un programa que se ha hecho en Logosoft Comfort 8.4, dos programas de hecho, y con su respectivo diagrama de flujo. Pasemos por acá. Primero, para ver el primer programa, en este caso, es un sistema de luces automáticas por movimiento y manuales. Como se puede ver a la izquierda, lo que se tiene es un sensor de movimiento como entrada digital y una entrada digital manual. El sensor de movimiento activa un off delay o retraso de apagado que tiene una nota, dice cada segundo vale 3 minutos en la vida real para propósitos de la simulación, para que lo podamos ver más rápido sin tener que esperar 30 minutos. Eso está conectado a una compuerta OR a la vez que una entrada manual. Que eso quiere decir que simplemente si las dos están apagadas, la salida es apagada, pero si cualquiera de las dos está encendida o ambas, la salida va a estar encendida. Y la salida está conectada directamente a luces, ¿ok? Esa viene siendo la salida. Abajo simplemente tenemos la activación de un texto de mensaje de texto, o un texto de aviso en la pantalla. Si le damos F3 para simularlo, como ven se enciende acá la pantalla donde dice luces apagado. Eso es porque ninguna de las compuertas ha detectado una entrada. En este caso, si le damos clic al sensor de movimiento, se activa la entrada por 10 segundos y una vez que se cumplen los 10 segundos, se apaga. Esto es equivalente a pasar 30 minutos las luces encendidas en la vida real. Y también, si queremos encenderlas y el detector de movimiento no está detectando el movimiento, pues simplemente podemos hacerlo de manera manual. Aquí, como ven, encendiendo o apagando la entrada 2. Se enciende o se apagan las luces. Acá se puede ver la única salida que hay. El diagrama de flujo de, de ese circuito, de ese programa, de estando acá, sistema de luces automáticas. Aquí se ve como en la parte de arriba tenemos donde dice inicio, ¿ok? Allí básicamente pues inicia el programa. Luego se hace la pregunta, ¿el switch está activado? ¿El switch manual está activado? Si está activado, pues las luces se encienden y directamente se encienden y la palabra de la pantalla cambia a encendido y luego se vuelve a preguntar, ¿el switch está activado? Sí, se enciende y así sucesivamente se mantiene encendido. Si no está activado, entonces se pregunta, ¿el sensor detecta movimiento? Si detecta movimiento, se encienden las luces por 30 minutos, la pantalla dice encendido y se vuelve a preguntar, ¿el switch está activado? No, el sensor detecta movimiento. Si no detecta movimiento, entonces las luces se apagan y la pantalla dice luces apagadas, ¿no? Entonces se vuelve a preguntar otra vez, el switch manual está activado y así sucesivamente. Vamos a intentar pasar ahora a el otro programa, que es un poquito más interesante. Como lo vemos acá, básicamente tenemos un sistema de riego automático con sensor de humedad y validación manual. Primero que nada, la validación manual. Tenemos aquí la entrada digital de validación manual. Tenemos otra entrada digital que es si el control automático está activado o no. Entonces, básicamente, esas son las únicas dos entradas digitales. Por acá tenemos otra entrada que es el sensor de humedad. Ese sensor de humedad es una entrada analógica con mínimo o valor mínimo de 0 y valor máximo de 1024. Eso porque se escogió un sensor que esa salida numérica, básicamente. Entonces, se eligió de esta manera por una razón que se va a explicar más adelante. Al nosotros tener ese sensor, hay que colocarlo en un threshold, que básicamente es como el punto de la señal donde se va a activar o desactivar una señal binaria digital. Entonces, una vez teniendo eso,
eso entra a una señal AND, ¿ok? Que solo se activa cuando tanto esa señal esté activada del sensor de humedad como un horario establecido esté sucediendo en ese momento. En este caso, por ejemplo, ese horario es para el mejor regado de las plantas, que es de 5 p.m. a 8 p.m. Esto se puede cambiar este, dependiendo de diferentes factores, ¿no? Dependiendo de la planta, dependiendo de la estación del año, etcétera. Luego, esas dos entradas, tanto el control automático como el AND del sensor de humedad y el reloj, pasa a una entrada AND, ¿ok? Donde si las dos están presentes, sale una salida que se encuentra con una eh, puerta OR, donde básicamente así, si las dos están apagadas, las dos entradas, la salida está apagada, pero así una de las dos entradas está encendidas o ambas, la salida está encendida y esas son las llaves de agua. También tenemos una pantalla que vamos a explicar su funcionamiento en un momento. Vamos a dar F3 y se empieza la simulación. Primero que nada, aquí tenemos donde dice control, si está automático o si está manual. Eso lo podemos modificar acá en la entrada número 2, en la entrada digital número 2. Aquí, como ven, si se desactiva el control automático, aparece control manual. Si se activa, aparece control automático. El control manual enciende o apaga las llaves de agua cuando se quiera. Y si no se quiere tener el control manual, el control automático activado, simplemente se desactiva y así sea la hora y así estén secos, no se va a encender las llaves de agua. Esto es para que no se gaste el agua, evidentemente, innecesariamente, ¿no? Por acá tenemos también el sensor de humedad. Este se colocó de la siguiente manera. Básicamente, mientras mayor sea el número, más seco está el terreno. Y mientras menor sea el número, más mojado o húmedo está el terreno. Entonces, si yo, en este momento la salida está apagada, como se puede ver acá. Pero si yo subo hasta el 80% el 20% de humedad, básicamente. Yo subo aquí, que ese punto es el 820. Ahí pasamos el 820, se activa la señal y como es en este momento, bueno, en la simulación son las 6:18 en la simulación, entonces básicamente para el PLC es horario de riego. Entonces, como está seco el terreno y es horario de riego, se activa esa, eh, esa señal. Como está activada ahora el control automático, se activan las llaves de agua también. Y aquí dice estado regando en la pantalla. Si de repente, una vez que se empieza a regar, se escogió el sensor de humedad analógico para asegurarse de que estuviera húmedo el terreno, la superficie, antes de apagar las llaves de agua. Porque si no, si se pone en un solo punto o en el medio, por ejemplo, no va a subir ni bajar demasiado la humedad del terreno de ese punto medio, ¿no? Entonces tiene que hacerse de esta manera. Llega a 20% de humedad, y ahora el valor para que se apague esa señal es a 80% de humedad, que es en 204. Una vez se pase por 204, listo, se apaga la señal, se apagan las llaves de agua. Y podemos repetir esto pues las veces que queramos. Bajamos otra vez, 50% de humedad, 40, 30, 20, se enciende la señal de las llaves de agua y empieza a subir otra vez, 30, 40, 50, 60, 70, 80% de humedad, se apaga las llaves de agua. Y todo está demostrado aquí con la pantalla. Estado en este momento apagado, control automático. Y abajo la hora. Ese es el funcionamiento de el diagrama ladder de este circuito. Como se ve, es bastante sencillo. Una vez terminado esto, vamos a intentar explicar ahora el diagrama de flujo.
el diagrama de flujo de este sistema de riego. Es bastante sencillo también. En la parte de arriba se tiene el inicio y una vez bajamos, la primera pregunta que se tiene es, ¿está el on-off manual activado? Si está activado, entonces se activan las llaves de agua y la pantalla dice estado regando. Y luego se vuelve a preguntar, ¿está el on-off manual activado? Si no está activado, entonces se pregunta, ¿el control automático está activado? Si no lo está, entonces el control dice manual. Ok, la pantalla dice control manual. Y se vuelve a preguntar, ¿está el manual activado? No, ok. Si el control automático sí está activado, entonces la pantalla dice control automático. ¿Ok? Luego pasamos a es horario de riego, ¿verdad? Si es horario de riego, se pregunta, ¿está seco? Sí, si está seco, entonces la pantalla se activa las llaves de agua y la pantalla dice estado regando y se vuelve a preguntar si el control está activado, el control manual, el on-off manual. Si no es horario de riego, entonces se apagan o se desactivan las llaves de agua y se pone la pantalla apagado. Al igual que si no está seco, si está en horario de riego pero no está seco, entonces simplemente se pone la pantalla apagado y se desactivan las llaves de agua y se vuelve a preguntar si el on-off manual está activado. Es un funcionamiento bastante sencillo, como se pueden dar cuenta. Bueno, los circuitos son medianamente sencillos, se pueden entender bastante de una manera bastante sencilla. Espero que se haya aprovechado y espero que hayan podido aprovechar la explicación y se haya entendido. Muchas gracias.